última pregunta tiene que ver con la necesidad del contacto piel con piel, que nos hable un poco acerca de ese momento tan necesario cuando nace el niño. ¿Por qué existe esa necesidad? Básicamente es una cuestión de temperatura. Para bien o para mal, se ha difundido mucho el asunto como si fuera una cuestión afectiva. Uy, el contacto piel con piel, eso debe ser mucho mejor que vestidos. Y en ese sentido yo diría que no es para tanto. Es decir, que pueden estar perfectamente vestidos los dos, que igualmente van a tener un vínculo maravilloso, igualmente la mamá va a querer mucho a su hijo, indudablemente el hijo va a querer mucho a la madre. No hace falta que estén en contacto piel con piel. Es como los novios, que vale, que un ratito piel con piel está bien, pero para ir al cine, pues ir vestido, no pasa nada. Ahora, el problema con el recién nacido no es el vínculo. Hay mucha gente que piensa que el apego se produce en esa primera hora. No, eso es un mito. El apego se produce a lo largo del primer año. El apego es un proceso largo. El apego no es una cosa... En el ser humano, el apego no es una cosa inmediata que ocurre en los primeros minutos después del parto. Eso es un mito absoluto. Eso solo ocurre en ciertos animales que al nacer caminan. Es cierto que en las cabras el apego se produce en los primeros minutos. Es cierto que en los pollos el apego se produce en los primeros minutos. ¿Por qué? Porque son animales que caminan, que viven en manadas, y que si la madre no reconoce a su cría inmediatamente y la cría no reconoce a su madre inmediatamente, se van a confundir. Y a la naturaleza no le gusta que una cabra cuide a una cría que no es la suya. A veces ocurre, a veces algunos animales adoptan crías, pero es muy raro. El ganadero tiene que hacer un esfuerzo muy importante para conseguir que esa cabra adopte otra cría. En circunstancias normales, una cabra rechaza a las otras crías y en cambio amamanta y protege a la suya. ¿Y por qué a la naturaleza le gusta que cada madre críe a su hija? Porque eso se transmite por los genes. Si tú cuidas bien a tus hijos viven. Y el gen de cuidar bien a los hijos se transmite y se expande. Pero si tú cuidas bien a un niño que no es tu hijo, ¿de qué sirve tu gen de cuidar niños si tus hijos no tienen ese gen? Entonces, para que se transmita el gen de cuidar bien a los niños, hace falta que cada cual cuide al suyo. Y por eso, en los animales que corren el riesgo de confundirse, está previsto que se reconozcan al instante, y si no se reconocen en ese primer momento, luego ya no saben quién es. Este no lo conozco de nada, esta cría que viene por aquí. Ahora, en el ser humano, eso no puede ocurrir. Una madre no puede confundirse de hijo. ¿Cuál es tu hijo? El que llevas en brazos. Podrían confundirse hoy en día en un hospital, si se llevan al niño y lo ponen en un nido y se confunden con las pulseritas identificadoras. Pero antes no había hospitales. Cuando vivíamos en las cavernas, ¿cuál era tu hijo? El que llevabas en brazos. No había cunas, no había cochecitos, no había nada. Cuando nació, lo cogiste en brazos y no lo soltaste hasta que empezó a gatear. Pues ese es tu hijo, el que has llevado en brazos. Entonces, como no es necesario que la madre reconozca a su hijo al instante, ni que el hijo reconozca a su madre al instante, porque no se pueden perder, en el ser humano y en otros muchos animales que no caminan, eso es un proceso largo. Es un proceso que dura meses en que poco a poco se van conociendo. Y por eso, ni pasa nada porque la madre y el niño estuvieron separados la primera hora, que es muy frecuente, puede haber habido una cesárea, puede haber habido un problema, el niño puede haber nacido con falta de oxígeno y se lo han llevado corriendo. No pasa nada, vais a tener un apego perfecto, no pasa nada. La primera hora es muy bonita y si se puede, se aprovecha, pero si no, pues no pasa nada. Entonces, el motivo importante por el cual en ese primer momento es conveniente el contacto piel con piel, no es porque es maravilloso y se transmiten unos sentimientos especiales, no, es porque para que el niño se mantenga caliente. Nosotros somos animales de sangre caliente, que se llamaba. Es decir, que somos capaces de producir nuestro propio calor. Una lagartija la pones a la sombra y se enfría, la pones al sol y se calienta. En cambio, el ser humano, tanto si está al sol como si está a la sombra, mantiene una temperatura constante, estamos a 36,5. Pero los bebés pequeñitos no tienen todavía esa capacidad de regular su temperatura. Necesitan una fuente interna, una fuente externa de calor. Si no les proporcionas calor,
el recién nacido se enfría y eso es muy peligroso. Y por eso a los prematuros se les pone en una incubadora, para darles calor.